El océano brillaba como cristal líquido bajo la cálida noche californiana, anclado frente a la costa de Malibú. El Sapphire Queen, un enorme yate de varias cubiertas, reluciente de luces de cadena y copas de champán, rebosaba de música, risas y el sordo bullicio de la riqueza generacional. Charlotte Hayes se apoyaba en la pulida barandilla de la cubierta superior, con los dedos envueltos en un vaso de whisky de cristal que no había tocado. Su mirada vagaba por el mar de vestidos de diseñador y smokines que se extendían por debajo, rostros que conocía demasiado bien, inversores, familiares, aliados, miembros de la alta sociedad que fingían ser amigos. Lucía su sonrisa practicada, pero por dentro se sentía lejos de la celebración. La fiesta de esta noche estaba en su nombre, celebrando su ascenso oficial como la imagen de Gaze Energy tras el reciente anuncio de jubilación de su padre. A sus 29 años, tenía poder, miles de millones a su nombre y la atención inquebrantable de la élite empresarial del país. Sin embargo, se sentía vacía. El futuro que aplaudía no era el que ella había elegido. ¿No bebés?, preguntó una voz a su lado. Charlotte se giró levemente. Una mujer estaba allí, elegante y tranquila, sosteniendo una copa de champán con los dedos pintados de rojo intenso. Su cabello oscuro y recogido con horquillas sueltas enmarcaba un rostro elegante y afilado. Llevaba un vestido negro de satén con la espalda escotada y poco más, sin logos de diseñador, sin pretensiones. Voy con calma, respondió Charlotte. Aquí es donde la gente empieza a intentar vender nuevas tecnologías de perforación. Entre tragos de tequila, añadió, la mujer sonrió, imperturbable. Y esta es la parte en la que la gente empieza a bailar tan mal que nadie se da cuenta de que desapareces. Charlotte arqueó una ceja. Desaparecer es tentador. Entonces hazlo. La mujer dijo, con la mirada fija, tú eres la razón de ser de esta fiesta. ¿Por qué no te tomas un momento para ti? Charlotte rió entre dientes. ¿Quién eres? La mujer extendió la mano. Rachel. Sin apellido, sin credenciales, un misterio, a Charlotte le gustó eso. Charlotte, respondió. Y cuando sus manos se tocaron, la distancia se prolongó un segundo más de lo necesario. Bajaron a la cubierta inferior, lejos de los discursos y los teléfonos con cámara. El aire se sentía más denso cerca del agua, perfumado con sal y jazmín de los arreglos florales cercanos. Charlotte condujo a Rachel a un salón privado junto al salón principal, un rincón tranquilo envuelto en terciopelo y oro suave. Necesitaba esto, admitió Charlotte, quitándose los tacones y sentándose en un sofá bajo. Todos aquí creen que soy su próximo sueldo o su enemiga. Déjame adivinar, dijo Rachel, sentándose a su lado. Todos te dicen que eres brillante, hermosa y destinada a la grandeza. Desde que tenía 12 años, nadie te pregunta qué quieres realmente. Charlotte se volvió hacia ella, sorprendida. Exactamente. Se hizo un silencio entre ellas, no incómodo, sino intenso. La mirada de Rachel se detuvo, curiosa pero tierna. Charlotte la observó a su vez, la confianza natural, la calma en su voz. No estaba allí para impresionar, no intentaba extraer nada. Simplemente estaba presente. Ni siquiera sé qué haces, dijo Charlotte. Trabajo como freelance, respondió Rachel. Diseño, un poco de consultoría, pero sobre todo me gusta ver cómo se mueve la gente cuando creen que nadie los ve. Entonces te equivocaste de fiesta, dijo Charlotte, reclinándose. Sus ojos se sintieron atraídos por el suave balanceo del yate a la luz de la luna, las olas rompiendo suavemente contra el casco. La música tenue que venía de arriba y el aroma del mar aportaban una calma que Charlotte no había sentido en toda la noche. Soltó un suspiro lento, sintiendo que el peso de todo a su alrededor se aliviaba momentáneamente. Rachel la observó con silencioso interés, como esperando a que continuara. El silencio era cómodo, no forzado. Charlotte casi se sintió dispuesta a compartir más que nunca. «Sabes», dijo Charlotte,
rompiendo el silencio, yo no elegí esta vida. En realidad no, repitió ella, su voz sonó mucho más baja de lo que pretendía, y negó con la cabeza. Me prepararon para esto. Cada paso que doy es examinado, cada decisión se compara con el legado de mi padre. Rió suavemente, pero carecía de humor genuino. Todos esperan que sea la heredera perfecta, la líder perfecta. La mirada de Rachel se suavizó. Debe ser agotador. Agotador. Es sofocante, la voz de Charlotte se acaloró. Cada día me despierto con un nuevo comunicado de prensa sobre alguna iniciativa, algún nuevo miembro de la junta que mi padre ha añadido. Mientras tanto, solo quiero respirar. Se detuvo, apretando con fuerza el vaso. Quiero escapar. Las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. Bajó la mirada hacia el whisky, sintiéndose vulnerable como no se había sentido en años. Rachel no habló de inmediato, pero no le hizo falta. La comprensión en sus ojos lo decía todo. Charlotte se sintió atraída. Su mente se llenó de pensamientos que antes no se había permitido tener. El peso de las expectativas de su familia seguía siendo abrumador. Pero algo en la serena presencia de Rachel la hacía sentir más ligera. Sin pensarlo, Charlotte se inclinó hacia adelante. Sus labios se encontraron con los de Rachel en un roce que fue a la vez una vía de escape y una invitación. Al principio fue suave, pero con el paso de los segundos, se profundizó, volviéndose más apremiante, como si ambas intentaran salvar la distancia que separaba sus mundos. Charlotte sintió una oleada de emociones, anhelo, deseo, la necesidad de soltarse por una vez, de dejar de ser la hija perfecta, la líder perfecta. Los labios de Rachel eran cálidos, suaves contra los suyos, y el corazón de Charlotte se aceleró. El sabor a champán aún persistía entre ellas. A medida que su contacto continuaba, el mundo exterior pareció desaparecer, dejando solo el latido tranquilo del corazón de Charlotte y el ritmo constante de la respiración de Rachel. Cuando finalmente se separaron, el pecho de Charlotte subía y bajaba rápidamente. Miró a Rachel a los ojos, buscando claridad. No me esperaba eso, susurró Charlotte, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Yo tampoco, respondió Rachel en voz baja pero firme. Puso una mano sobre la mejilla de Charlotte y rozó su piel con el pulgar. Pero a veces lo que no esperamos es exactamente lo que necesitamos. A Charlotte se le cortó la respiración ante la ternura del tacto de Rachel. Siempre había tenido el control, había sido calculadora, había seguido el juego. Pero ahora, con Rachel, nada de eso importaba. Antes de que Charlotte pudiera decir nada más, Rachel se puso de pie. Su expresión era indescifrable. Debería irme, dijo en voz baja pero firme. Arriba te espera una vida. Charlotte, añadió Rachel, y yo tenemos nuestro propio camino. Charlotte se levantó rápidamente, con el pulso acelerado. Espera, dijo con voz tensa. ¿A dónde vas? Rachel hizo una pausa y se giró para mirarla. Su mirada era conflictiva, como si estuviera luchando consigo misma. Pero también había algo más, algo que le dolía el corazón a Charlotte. No soy lo que necesitas ahora mismo, dijo Rachel en voz baja. Y no estoy aquí para complicarte la vida. Primero necesitas encontrar tu propio camino. Tal vez, cuando lo encuentres, podamos ver qué pasa con eso. Rachel se dio la vuelta y se alejó, dejando a Charlotte allí de pie, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué más quería. La siguió con la mirada, el roce aún persistía en sus labios, la promesa tácita flotando en el aire entre ellas. Charlotte sabía que esa noche lo había cambiado todo. Estuviera preparada o no, no podía evitar preguntarse. ¿Podría Rachel ser la vía de escape que había estado buscando todo este tiempo? Charlotte no podía dormir. Yacía sobre las sábanas blancas de lino de su camarote, con un brazo apoyado tras la cabeza, contemplando el lento remolino de luz de luna que se filtraba por el techo. El zumbido de los motores,
El leve crujido del yate sobre las olas y los apagados remanentes de música que llegaban desde arriba se fundían en una silenciosa sinfonía de aislamiento. Pero no fue la fiesta ni la presión de su inminente toma de posesión lo que la mantuvo despierta. Fue Rachel, la sensación de sus labios, la forma en que sus dedos rozaron la mandíbula de Charlotte como si la memorizaran, el calor de su cuerpo tan cerca y luego desaparecido de repente. Charlotte se incorporó, se envolvió en una bata de seda y salió descalza al pasillo. No esperaba encontrar a Rachel, en realidad, no. Solo necesitaba aire, necesitaba moverse, necesitaba sentir que aún tenía el control sobre algo. Se dirigió a la popa del yate, donde la fiesta hacía rato que había terminado. Los últimos invitados se habían desmayado en uno de los salones o habían sido conducidos en lanchas a sus hoteles en tierra. El cielo se extendía oscuro e infinito sobre ella, las estrellas brillaban como verdades silenciosas, y allí estaba ella. Rachel estaba de pie en el otro extremo, con los brazos cruzados sobre la barandilla, el cabello alborotado por la brisa. El satén negro de su vestido reflejaba la luz de la luna, brillando suavemente. Ella no se giró cuando Charlotte se acercó. Pensé que te habías ido, dijo Charlotte en voz baja. Casi lo hice, respondió Rachel sin mirar atrás. Pero la marea me arrastró hasta aquí. Charlotte sonrió levemente y se acercó a ella. Observaron cómo la luz de la luna se reflejaba en las olas, mientras un silencio reconfortante se extendía entre ellas. ¿Por qué me tocaste?, preguntó Rachel, volviendo finalmente su mirada hacia Charlotte. Charlotte dudó. Porque quería, dijo con sinceridad. Porque hacía mucho que no sentía algo real. Rachel asintió lentamente, sus ojos buscando los de Charlotte. No debía haberte tocado. No fue inteligente. Tampoco lo fue venir a esta fiesta con un desconocido en un yate propiedad de una dinastía petrolera, dijo Charlotte, medio en broma. Pero aquí estamos. Ambos rieron suavemente, y sintieron una especie de liberación, como si algo en el aire entre ellos se hubiera roto. Rachel bajó la mirada y su voz de repente se volvió más tranquila. No hago esto. No suelo quedarme. Charlotte se acercó más, tan cerca que pudo ver el reflejo del océano en los ojos de Rachel. Entonces no te vayas. Todavía no, las palabras no fueron calculadas, no había ninguna estrategia detrás de ellas, solo deseo, solo un simple dolor por alargar esta noche un poco más. Rachel dudó, luego extendió la mano, rozando la clavícula de Charlotte con los dedos, deslizándose sobre el nudo de la bata. Su mano no bajó, simplemente la dejó allí, tanteando la intimidad del espacio entre ellas. Me dije a mí misma que esto sería solo una noche, murmuró Rachel, pero hay algo en ti que lo hace parecer imposible. Charlotte se inclinó, sus frentes se tocaron y su aliento era cálido entre ellos. Entonces dejemos que sea imposible, solo por esta noche. Los labios de Rachel volvieron a encontrarse con los suyos, más lentos esta vez, sin precipitarse, como antes. El roce persistió, lleno de hambre pero también de curiosidad, como si ambas intentaran comprender qué era, qué significaba, en qué podría convertirse si el mundo no la interrumpía. Minutos después, entraron a trompicones en la cabaña de Charlotte. La puerta se cerró suavemente tras ellos. Se bajaron la cremallera y se quitaron la ropa sin prisa, como si se desprendieran capas de miedo. Las sábanas estaban frescas, sus cuerpos, cálidos. Sus movimientos decían más que palabras, suaves, abiertos, intensos. Charlotte memorizó la curva de la espalda de Rachel, la forma en que susurraba su nombre como un secreto, la suavidad de su mirada justo antes de cerrar los ojos por primera vez en años. Charlotte se sentía desligada de todo, títulos, legado, expectativas. En brazos de Rachel, no era la heredera de los Hayes, solo era una mujer desesperada por sentirse elegida, no por su riqueza, sino por su corazón. Se durmieron, juntos, enredados entre ramas y algodón, con preguntas no formuladas. Al amanecer, la luz se filtraba, suave y dorada. Charlotte se movió, extendiendo un brazo sobre la cama, solo para encontrarla vacía. Abrió los ojos de golpe. Rachel se había ido.
En la mesita de noche había una sola nota, doblada por la mitad. Charlotte lo recogió y se le hundió el corazón antes incluso de leerlo. Gracias por la noche. Quise decir cada segundo. Pero no pertenezco a tu mundo. Charlotte se quedó mirando las palabras con el pecho apretado. Por un instante, solo pudo permanecer sentada en silencio, sosteniendo un trozo de papel que ya parecía el comienzo de algo inacabado. 3 días después, Charlotte se bajó de la camioneta negra y entró en el vestíbulo de mármol del Centro de Conferencias Aston, en el centro de Los Ángeles. La cumbre anual de energía e infraestructura bullía con líderes de la industria, figuras políticas y figuras influyentes del sector. Sus tacones resonaban con fuerza al pasar junto a un mar de rostros conocidos, ejecutivos que la habían visto crecer, periodistas ávidos de citas y oportunistas disfrazados de aliados. Esta vez, iba vestida para la guerra, un traje sastre azul marino, el pelo recogido en un moño bajo y definido, y tacones que resonaban con seguridad. Pero bajo esa pulida apariencia, aún intentaba recuperarse de la nota de Rachel y del silencio que la siguió. No había oído una palabra desde aquella mañana en el yate, ninguna llamada. Ningún mensaje, ni siquiera un apellido que buscar, solo una nota y un recuerdo persistente de piel, risas y conexión. Al entrar en el salón principal, vislumbró su reflejo en las puertas de cristal, impenetrable, ilegible. La imagen de una mujer que no debía dejarse afectar por un desconocido que se desvanecía. Una voz por el altavoz anunció el siguiente panel: *Cambios sostenibles. Redefiniendo el legado en la era de la energía limpia *. Charlotte se dirigió al frente. Iba a ser la segunda en hablar. Mientras ajustaba su micrófono tras el telón, una voz familiar se escuchó desde el auditorio. Debemos recordar que la innovación y la energía no empiezan con la financiación ni con los accionistas. Empiezan con la valentía, con la disposición a cuestionar lo que nos han dicho que es intocable. La voz la golpeó como una corriente. Se acercó al telón, con el corazón latiendo con fuerza. Allí, en el escenario, hablando con la naturalidad de alguien que se siente completamente a gusto, estaba Rachel. Solo que ahora, el mundo la conocía como Rachel Bennett, estratega de sostenibilidad y defensora pública, hija de Miles Bennett, fundador de Bennett Petroleum, la única empresa lo suficientemente poderosa como para rivalizar con Hess Energy. Charlotte se quedó sin aliento. Sintió como si la hubieran dejado sin aliento. Rachel llevaba un vestido verde oscuro esta vez. Su cabello estaba recogido en un moño limpio y profesional. Se mantuvo firme, respondiendo las preguntas del moderador del panel con perspicacia y claridad. No era solo una oradora, era una fuerza. Y no le había dicho a Charlotte quién era, ni una sola vez. Cuando el panel terminó, Charlotte se movió rápidamente por el pasillo lateral, interceptando a Rachel mientras bajaba del escenario. Buen discurso, dijo Charlotte con frialdad. Rachel se quedó paralizada a medio paso. Sus miradas se cruzaron, la de Charlotte, cautelosa, la de Rachel, de repente, abierta. «¿Estás aquí?», dijo Rachel suavemente. «Sí». «Imagínatelo», respondió Charlotte. Su tono era cortante, pero sus manos temblaban. «Desapareciste sin decir palabra. Y ahora te encuentro dando discursos dignos de TED sobre ética mientras trabajas para la empresa que intenta desmantelar la mía en los tribunales». Rachel abrió la boca para responder, pero Charlotte la interrumpió. «¿Ese era tu plan desde el principio?», preguntó en voz baja y tensa. «¿Acercarme a la hija del enemigo una noche y luego irme con una historia que contar?». «No, Dios mío, no». Rachel dio un paso al frente. «No sabía quién eras hasta que vi tu nombre impreso en el yate, y para entonces, ya era demasiado tarde». «Ya me gustabas», Charlotte rió con amargura. «¿Te gustaba? ¿A eso le llamas desaparecer antes del amanecer?». «Entré en pánico», dijo Rachel, «porque sabía lo que esto significaría para mí, para ti, para todo». Charlotte se cruzó de brazos, conteniendo la compostura. «Podrías haberme dicho la verdad». Tenía miedo de que si lo hacía,
Te cerrarías antes de que tuviera la oportunidad de ser honesto. Nunca fuiste honesto, espetó Charlotte. Tomaste algo real y lo convertiste en estrategia. No, dijo Rachel, ahora más firme. Lo que pasó entre nosotras fue real. Pero el mundo del que venimos, ahí reside la estrategia. No te mentí. Simplemente no supe cómo decirte la verdad sin perder lo que tuvimos esa noche. Charlotte exhaló lentamente. El corazón le latía con fuerza. Su mente se llenaba de emociones que no se había permitido sentir en días: dolor, traición, anhelo, pero sobre todo, confusión. Porque a pesar de todo, aún quería tocarla. Tengo que irme, dijo Charlotte finalmente. Me esperan en el escenario. Rachel extendió la mano, dudó y luego la dejó caer y Charlotte no respondió. Se alejó sin mirar atrás, con los tacones resonando contra el suelo pulido. Tenía la garganta apretada y el pulso latía con fuerza en los oídos. Sintió la mirada de Rachel clavada en ella durante todo el camino. Los aplausos del auditorio aún resonaban débilmente cuando Charlotte bajó del escenario, con la mandíbula apretada y los hombros tensos. Había pronunciado sus palabras en el panel de forma impecable, precisa, carismática, llena del optimismo que su equipo insistía en que transmitiera sobre el futuro de Haze Energy. Sonrió, gesticuló e incluso respondió con naturalidad a una pregunta directa sobre la demanda de Bennett. Pero cada palabra se sentía como una astilla en la garganta. Evitó la concurrencia posterior al panel y se retiró a uno de los salones ejecutivos del piso de arriba. Allí estaba más tranquilo, las ventanas tintadas atenuaban el sol del atardecer. Se aflojó el cuello de la blusa y se sentó pesadamente en el sofá, con el pecho aún oprimido por el encuentro. Rachel Bennett. Charlotte no podía dejar de darle vueltas a su nombre, no solo por la sorpresa de oírlo, sino por el hecho de que Rachel parecía realmente desgarrada, de que se le quebró la voz en ese último susurro, de que había dicho que ya le gustaba. Pero ¿cómo podía Charlotte confiar en eso? ¿Cómo podía creer algo cuando todo había empezado con engaños? Un suave golpe en la puerta rompió el silencio. Su asistente, Olivia, asomó la cabeza. El abogado de tu padre acaba de llamar. Quieren prepararte para la audiencia de la semana que viene. La contrademanda de Bennett se intensificó. Charlotte asintió sin mirarla a los ojos. Gracias. Los llamaré más tarde. Cuando la puerta se cerró de nuevo, se recostó y miró al techo. Su padre, hacía semanas que no lo veía, estaba escondido en su finca de Napa, donde las enfermeras se aseguraban de que no le llegaran malas noticias. Su enfermedad había dado un giro brusco hacía meses, y ahora rara vez salía a estudiar. Había pasado la antorcha públicamente, pero en privado, seguía llamando, susurrando advertencias, esperando que mantuviera a la compañía impenetrable, que nunca les permitiera oler la sangre. Solía decir, sobre todo los Bennett, que rondarían como tiburones. Había crecido oyéndolo despotricar sobre Miles Bennett, las demandas, las disputas por tierras, las acusaciones de espionaje. Se sentaba en largas mesas de juntas, viendo a su padre golpear a Bennett con los puños y llamarlo parásito que le había robado todo. Y ahora, Charlotte había tocado a la hija de ese hombre, la había abrazado, la había deseado. No, todavía la deseaba, incluso con todo lo que ahora sabía. Su teléfono vibró a su lado, número desconocido. Lo dejó sonar, y luego vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje asterisco: si necesitas gritarme otra vez, estaré en la azotea. Esta vez no correré. R asterisco. Charlotte miró fijamente la pantalla. Sabía que no debía ir. Tenía contratos que revisar, abogados que informar, expectativas que cumplir. Pero algo en su interior se rebelaba contra todo aquello, contra la máscara cuidadosamente construida que había llevado toda su vida. Se quedó sin tacones, sin su equipo de seguridad, sin su armadura. Subió las escaleras. El jardín de la azotea estaba casi vacío, un raro remanso de paz entre el ruido y las negociaciones del centro de Los Ángeles.
La luz del atardecer bañaba las macetas de cítricos con un cálido dorado, y el zumbido del tráfico abajo parecía distante, como si perteneciera a un mundo ajeno. Charlotte pisó el sendero de piedra, con el corazón latiendo más fuerte de lo debido. Su mirada recorrió el espacio y la encontró, Rachel, sentada en el borde de un banco bajo de piedra bajo un jacarandá en flor. Su blazer verde oscuro estaba doblado a su lado. Su postura era relajada, pero sus manos jugueteaban ligeramente con la manga de su blusa, como preparándose para lo que fuera que viniera. Charlotte no se anunció. Simplemente se acercó y se sentó a su lado, a cierta distancia. Por un instante, ninguna de las dos habló. No esperaba que vinieras, dijo Rachel en voz baja. No esperaba que todavía estuvieras aquí. Una risa seca se extendió entre ellos, incómoda, nerviosa, sincera. Charlotte miró hacia adelante, observando la luz del sol bailar a lo largo del borde de una piscina cercana en la azotea. Podrías haberme dicho quién eras esa noche, lo sé. En cambio, lo descubrí al verte en el escenario, hablando de desmantelar todo lo que mi familia construyó. Rachel se estremeció ligeramente. No se trataba de ti. Charlotte finalmente giró la cabeza y la miró. ¿Entonces de quién se trataba? Rachel la miró a los ojos. Se trataba de un sistema que ha perjudicado a las comunidades durante décadas. He trabajado en ambos bandos, el corporativo y el de base. He visto lo que sucede cuando las ganancias se anteponen a las personas. Charlotte no apartó la mirada. Entonces, ¿para ti ahora solo soy la cara de ese sistema? No, dijo Rachel con firmeza. Eso es lo que me asusta. Hizo una pausa y suavizó la voz. Me dije que eras un símbolo, un legado, criado en un mundo privilegiado, intocable. Pero luego hablamos, nos reímos. Te vi, no tu nombre, y entré en pánico, porque se suponía que esa noche no importaba. Pero sí importó. Las palabras se asentaron entre ellos, frágiles y llenas de peso. Charlotte miró sus manos. Me tocaste como si lo quisieras decir. Hice. Charlotte tragó saliva. Entonces, ¿ahora qué? Rachel dudó. Depende. Puedes verme como algo más que una amenaza. Charlotte exhaló lentamente. Los bordes afilados de su interior comenzaron a desafilarse. No sé qué es esto. Ni siquiera sé qué quiero. Pero no he podido dejar de pensar en ti. La expresión de Rachel se quebró, apenas, como la primera grieta en un lago congelado. Una ráfaga de viento agitó los pétalos lavanda del jacarandá que había sobre ellas. Charlotte se acercó y sus dedos rozaron a Rachel, lentamente, con cuidado, pidiendo permiso más que haciendo un movimiento. Rachel giró la mano, entrelazando los dedos. No fue un gesto grandilocuente. Todavía no, pero fue suficiente para sentir que algo había cambiado. No sé cómo lograríamos que esto funcione, dijo Charlotte en voz baja. Rachel sonrió, con los ojos todavía fijos en sus manos unidas. Un momento a la vez. Charlotte asintió. Al inclinarse, el roce fue suave, menos desesperado que el primero, menos alimentado por el hambre y la confusión. Fue una pregunta y una respuesta a la vez, familiar, esperanzadora. Cuando se separaron, Charlotte apoyó su frente en la de Rachel y cerró los ojos. Veamos a dónde nos lleva esto, susurró. Rachel asintió. Juntos. Charlotte apenas había regresado a su suite de hotel cuando su teléfono vibró por sexta vez en 5 minutos. Olivia, asistente, necesitas ver esto, suspiró y dejó el bolso de mano. Su pulgar se posó sobre la notificación, temiendo lo que pudiera aparecer, pero la abrió. Se cargó una sola foto, mostrándola a ella y a Rachel en la azotea, parcialmente oculta por ramas de jacarandá, pero inconfundible, la mano de Charlotte rozando la mejilla de Rachel, sus frentes juntas. Segundos antes del contacto, no fue un escándalo en sí mismo, fue íntimo y se sintió real. Pero Charlotte sabía exactamente en qué se convertiría. Bajó hasta un enlace que Olivia había adjuntado. El titular era llamativo:
Era Stovey Energy vista en una relación íntima con la hija de sus rivales en medio de una batalla judicial. Y debajo, docenas de comentarios, especulaciones, insinuaciones, algunos elogiando su valentía, la mayoría atacando su lealtad, y algunos prediciendo con regocijo la caída de Gaze Energy. Charlotte se hundió en el borde de la cama, con el estómago revuelto. Apenas llevaba una semana en el cargo, y ya era noticia. Su teléfono volvió a sonar, esta vez, una llamada directa de uno de los miembros de la junta. Dejó que saltara el buzón de voz. Luego llegó otra llamada de su madre, luego de Miles Bennett, y luego de un reportero de Forbes. Silenció el dispositivo, lo dejó caer sobre la alfombra y se dejó llevar por el peso. El toque no fue un error, sino la sincronización, una mina terrestre. Mientras tanto, Rachel caminaba de un lado a otro por el piso de su apartamento. Su bandeja de entrada estaba a reventar. Sus colegas le habían enviado enlaces. Un contacto ambientalista le había enviado un mensaje con una sola frase. Dime que esto no es real. Ella no había querido ocultar lo que compartían, pero tampoco había estado preparada para esto. Un golpe en la puerta la dejó paralizada. Abrió y encontró a su padre, Miles Bennett, de pie en el pasillo, con expresión indescifrable. Un hombre que siempre vestía como un director ejecutivo, incluso ahora, pantalones planchados y un abrigo ajustado. La última vez que visitó sin avisar, fue para despedir a alguien en medio de un juicio. ¿Puedo entrar?, preguntó. Rachel se hizo a un lado. Él entró en su sala, echó un vistazo al televisor, que seguía reproduciendo un fragmento apagado de la foto de la azotea, y luego se giró para mirarla. Entonces, es verdad. Rachel asintió. Sí. ¿La tocaste? Sí. Un largo silencio, luego, con cuidado, ¿cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Empezó en la fiesta de Liège del fin de semana pasado. No supe quién era hasta más tarde, y seguiste viéndola. Rachel se cruzó de brazos. Una vez me dijiste que el negocio del petróleo te hizo dejar de creer en la gente. Quizás por eso ves traición por todas partes. Su boca se apretó. No se trata de confianza, se trata de imagen, de influencia, de ella. Rachel intervino, y me gusta. Y pase lo que pase, no me avergüenzo de ello. Miles no respondió de inmediato. Luego, con un suspiro que sonaba más a cansancio que a enojo, negó con la cabeza. Será mejor que esperes que valga la pena. El costo lo llevó a marcharse sin decir una palabra más en su suite. Charlotte se miró en el espejo. El maquillaje de antes había empezado a desvanecerse, su lápiz labial había desaparecido. Parecía real. Vibró otra notificación. Esta vez no miró, en cambio, giró la cabeza, observándose desde una perspectiva diferente. Por una vez, el escándalo no era sobre dinero, estrategia ni su padre. Era sobre ella, lo que eligió, a quien tocó y si tuvo la fuerza para luchar por ello. La llamada telefónica se hizo más lenta por la mañana, pero Charlotte aún no había dormido. Estaba sentada al pie de la cama de hospital de su padre, observándolo respirar. La habitación estaba en penumbra, silenciosa, salvo por el pitido rítmico de los monitores. Había tubos conectados desde su pecho a las máquinas a su lado, y una bandeja de comida intacta reposaba sobre la mesa. Aún no había abierto los ojos. Su madre permanecía sentada en silencio en un rincón, revisando su teléfono, con el rostro demacrado por un juicio cuidadosamente contenido. No había dicho mucho desde que Charlotte llegó, salvo una advertencia discreta en el coche: si se entera de la foto por alguien que no seas tú, lo matarás. Charlotte había asentido, pero en su interior ya sabía la verdad. No se trataba solo de la foto. Su padre llevaba semanas decayendo, retirándose poco a poco, hablando cada vez menos, hasta que incluso sus habituales diatribas sobre la familia Bennett se convirtieron en susurros que Charlotte apenas entendía. Le tomó la mano y la envolvió con delicadeza entre las suyas. Él se movió ligeramente, abriéndose apenas lo suficiente como para reconocerla. Hola,
susurró ella. Sus ojos se posaron en los de ella, cansados y nublados. Estoy aquí. Asintió débilmente, separando los labios, pero no le salieron las palabras. Ella lo observó mientras lo intentaba de nuevo, con la voz áspera como una lija. Compañía, Charlotte, dijo. Charlotte tragó saliva. Todo está bajo control, parpadeó lentamente y luego preguntó, ¿estás decepcionado? Dudó. Hago lo que creo correcto, dijo en voz baja. ¿Por la empresa? ¿Por mí? Su boca se torció, casi frunciendo el ceño. Es una Bennett, asintió Charlotte, sin pestañear. Lo sé. Siguió un largo silencio, y luego, apenas, susurró, arréglalo. No era una súplica, era una orden, la última que le daría. Charlotte no respondió. Simplemente le sostuvo la mano hasta que sus dedos se aflojaron. Al anochecer, la finca estaba llena de gente, miembros de la junta directiva, abogados, familiares, amigos, todos moviéndose como sombras por la casa. Charlotte estaba de pie en lo alto de las escaleras, observando el caos silencioso que se desplegaba bajo ella. Olivia ya estaba respondiendo a las preguntas de la prensa. Un nuevo equipo legal se estaba reuniendo en el estudio. La muerte de su padre llevaba menos de 3 horas, y los buitres ya sobrevolaban la zona. Se sentía paralizada, desconectada. No había lugar para el dolor en este mundo, solo para decisiones. Su madre se acercó en silencio, agarrando un vaso pequeño de whisky. Espero que entiendas lo que has empezado, dijo secamente. Esa chica se llama Veneno. Le has dado a la junta la excusa perfecta para expulsarte. Charlotte no respondió, no hacía falta. Se dio la vuelta y se dirigió al estudio de su padre, cerrando la puerta tras ella. Mientras tanto, Rachel estaba sentada sola en su cocina, con las piernas pegadas al pecho. Las luces de la ciudad brillaban tras el cristal, pero no se había movido en horas. No había tenido noticias de Charlotte. La foto se había hecho viral, los comentarios no habían cesado. Su bandeja de entrada se había convertido en una zona de guerra, clientes que la dejaban en sus proyectos, amigos que le preguntaban si se había vuelto loca, periodistas que le exigían declaraciones exclusivas. Pero no era el caos lo que la inquietaba, era el silencio de la única persona a la que le importaba saber. Su teléfono vibró a su lado. Charlotte. Un mensaje. Se ha ido. Rachel se quedó sin aliento. Escribió rápidamente, estoy aquí si necesitas algo. No hubo respuesta, pero Rachel no insistió. Se quedó allí, con la pantalla brillando tenuemente a su lado, y esperó. La conferencia de prensa estaba programada para el mediodía. A las 11:30, todos los asientos del Hayes Energy Media Hall estaban ocupados. Periodistas, inversores, analistas, incluso exmiembros de la junta directiva que habían llegado en avión la noche anterior tras conocer la noticia del fallecimiento de Daniel Hayes. Una hilera de cámaras se alineaba en la pared del fondo. La sala bullía de especulaciones, y los susurros se agudizaban como la estática. Todos esperaban que Charlotte Hayes se desmoronara o mantuviera el imperio unido. Estaba de pie tras la cortina, con el pecho latiendo con fuerza. El aire estaba cargado de expectación. Olivia, de pie junto a ella con un portapapeles y un auricular, se inclinó una última vez. Aún puedes cambiar de rumbo, susurró. Podemos hacer una declaración general, enfatizar la estabilidad, la unidad y la tradición. Charlotte negó con la cabeza suavemente. No, dijo. Ya no me esconderé tras la tradición. Al subir al escenario, estalló una lluvia de cámaras. Caminó directa al podio, erguida, con el pelo recogido en un moño limpio, un traje negro confeccionado con sutil elegancia y un pequeño broche de plata con las iniciales de su padre prendidos cerca del cuello. La sala quedó en silencio. Ella se aclaró la garganta y comenzó, mi nombre es Charlotte Hayes y ayer perdí a mi padre. El silencio se hizo más profundo. Algunos bajaron la mirada, incómodos,
Otros se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar algo. La voz de Charlotte se mantuvo firme. Mi padre fue un hombre de gran legado y resiliencia. Fundó Ace Energy con la convicción de que podíamos liderar el mundo con fuerza y autosuficiencia. Y he dedicado toda mi vida a hacer honor a ese nombre. Hizo una pausa, mirando a los ojos a quienes habían dudado de ella desde el día en que tomó las riendas. Pero los nombres no bastan, continuó. Los legados no son cemento, son arcilla. Y por primera vez, elijo remodelar el mío. Hubo un revuelo en la primera fila, los bolígrafos garabateaban más rápido. Seguiré siendo accionista de Ace Energy, dijo, pero a partir de hoy, dejo mi cargo de directora ejecutiva con efecto inmediato. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Olivia abrió la boca, atónita e incrédula. Charlotte alzó levemente la voz. Fundaré una nueva iniciativa de inversión centrada en proyectos de energía limpia y comunitaria, liderada por mujeres, líderes indígenas y extrabajadores petroleros que buscan la transición. Algunas manos se alzaron, pero ella las ignoró. Esto no es una estrategia de relaciones públicas, continuó. No es una respuesta a un escándalo. Es una decisión que tomé antes de los titulares, antes de las críticas y, sí, antes de enamorarme de alguien a quien el mundo considera mi rival. Un silencio atónito invadió la sala. No lo siento, dijo con claridad, porque ese amor me recordó algo. El liderazgo significa tener la valentía de evolucionar, incluso cuando el mundo quiere que sigas igual. Charlotte se apartó del podio. Eso es todo lo que tengo que decir. Y se marchó para afuera. El mundo seguía girando, correos electrónicos, titulares, acuerdos en marcha. Pero en ese tranquilo café, por primera vez en mucho tiempo, el tiempo se detuvo. 6 meses después, la costa californiana resplandecía bajo la luz del amanecer. Las olas acariciaban suavemente la orilla de Big Sur, donde un modesto centro de retiro ecológico se formaba lentamente entre los acantilados. Paneles solares brillaban sobre cabañas minimalistas. Un jardín comunitario se extendía a lo largo de un claro. Residentes locales, constructores y voluntarios recorrían el espacio con un propósito, muchos de ellos antiguos trabajadores de yacimientos petrolíferos, ahora recapacitados para proyectos sostenibles. En medio de todo, Charlotte estaba descalza sobre la hierba húmeda, con las mangas arremangadas y las manos manchadas de tierra y mantillo. Sonrió al girarse y vio a Becho salir de una de las cabañas, con el portapapeles en la mano y un lápiz detrás de la oreja. «¿Sabes?», gritó Charlotte, «eres aterradora con esa lista de verificación». Rachel se rió. Lo dice la mujer que dirigía una junta directiva de multimillonarios sin pestañear. Charlotte se secó las manos en los vaqueros. Es una presión diferente. Las plantas son más difíciles de conquistar. Se encontraron en medio del campo, intercambiando un breve toque, que se había vuelto instintivo, suave, familiar, de esos que no necesitaban demostrar nada. «Todavía no puedo creer que estemos haciendo esto», dijo Charlotte. «Renunciaste a un imperio petrolero multimillonario», respondió Rachel. «Creo que ya lo superamos». Charlotte miró la costa con voz más reflexiva. «Pensé que le extrañaría, el poder, la velocidad, la influencia. ¿Y tú?», preguntó Rachel suavemente. Charlotte negó con la cabeza. «No cuando me despierte a tu lado. No cuando vea que esto cobra vida». El viento arreció ligeramente, soplando entre los pinos que había detrás. Rachel rodeó la cintura de Charlotte con el brazo, atrayéndola hacia sí. Se quedaron allí un buen rato, observando en silencio cómo los voluntarios llevaban provisiones y los niños del pueblo cercano reían por el sendero. Esto no fue un legado en el sentido tradicional, pero fue un comienzo. «¿Sabes de qué me di cuenta?», preguntó Charlotte. «¿Qué?». «Ese amor no tiene por qué ser una forma de escapar de quienes somos. A veces, es lo que nos permite finalmente ser nosotros mismos». Rachel sonrió. «Eso suena a algo que escribirás en el cartel de la entrada». Charlotte sonrió. «Demasiado. Quizás justo».
De la mano, caminaron de regreso hacia las cabañas, con la luz del sol extendiéndose frente a ellos, clara y llena de promesas.